친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주나 항상 돌보
예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주나 Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí, ¿no? Para poder escuchar la palabra del Señor. Dios nos permite su palabra mediante el siervo y así podemos avanzar y seguir adelante. Solo por la palabra, solo porque Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 14. Himno 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenzas y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor,
me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí, vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Una alabanza muy hermosa, ¿no? Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Para morir por mí. Él ha muerto por nosotros, ¿no? En vez de que nosotros muramos. La palabra dice, ¿no? La paga del pecado es muerte, ¿no? Y Él se cargó el pecado de todos nosotros y lo llevó hasta la cruz y murió por nuestros pecados. Pero al tercer día resucitó para darnos la vida eterna, para creer en la obra que Él ha hecho. Y de esa manera nosotros podemos decir ahora, ¿no?, que somos justos, santos y perfectos, solamente por la obra que Jesucristo ha hecho. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 97. Himno 97. Por gracia es la victoria. Conquista ahora, conquista siempre, mi Dios, mi Rey, con poder. Él nos lidera en toda lucha, con Él, con firmemente avanzando con la amargura de Dios, gritando el nombre de Cristo, victorioso líderes. No por ser fuertes batallaremos en nosotros poder, por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Rey omnisciente, Rey de victoria, conquista con gran poder. Con alabanza vamos marchando los soldados de la cruz. El Señor nuestro Santo Rey, Él es nuestra salvación. Victoria eterna tendremos solo con nuestro Señor. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Del universo creador es Él, venciendo junto a Cristo, vencemos a Satanás y sus huestes.
Después de lucha terrible, descanso eterno vendrá. Todos los que en él creen, el Señor les guiará. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Sí, por gracia es la victoria, dice, ¿no? Rey omnipotente, Rey de victoria, conquista con gran poder. Con alabanzas vamos marchando, los soldados de la cruz. El Señor nuestro santo Rey es nuestra salvación. Victoria eterna tendremos solo con nuestro Señor. Amén, ¿no? En Él está la victoria, en Él está el triunfo, ¿no? Solo unidos a Él podemos seguir adelante. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 101. Himno 101. Necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargo todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación de Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Solo necesitamos de Jesucristo, ¿no? Para que Él pueda avanzar, ¿no? En la victoria, victoria tras victoria. Él está presente en cualquier situación. Solamente por Él podemos avanzar y seguir adelante, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente, como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad.
Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios hace que sea realidad. ¿Cuántos sueños tenemos, no? De avanzar, de seguir adelante, de predicar su evangelio hacia las naciones. Él lo hace realidad, ¿no? Con su palabra, confiados en Él, en que Él va a hacer y Él va a llevar su evangelio hacia las naciones. Y nosotros somos su instrumento para avanzar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114. No hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Esta noche vamos a orar. Dios Padre, Señor, estamos muy agradecidos, Señor, por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar la palabra, Señor, y también poder unir nuestro corazón y juntos, Señor, pedir por todas las situaciones, dificultades que hay dentro de la iglesia, Señor. También en la vida de los hermanos, Señor, hay mucha situación muchas veces, Señor. Por eso queremos pedir su sabiduría, su misericordia, Señor. A través de su palabra queremos recibir la esperanza, Señor. Padre, por favor, denos su misericordia, Señor. Se viene el pastor, Señor, de Corea del Sur, que va a realizar actividades. Padre, permítanos hallar su gracia, su misericordia, poder buscar lugares para que esta actividad sea de mucho beneficio espiritual aquí a todos nuestros invitados especiales que participarán, Señor. Padre, gracias le damos en esta noche. Le pedimos una vez más, Señor, por su siervo pastor Andrés Lim, usted pueda cuidar, guardar su vida. Los siervos que están en diferentes partes de Bolivia y están ministrando, Señor. Gracias le damos, Señor, en esta noche. Oramos así. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche entre los hermanos, ¿quién desea compartir su testimonio? ¿Quién desea expresar cómo Dios le ha permitido avanzar, cómo Dios le permite
avanzar en este camino. Dios nos permite, ¿no?, las diferentes actividades dentro de la iglesia, las diferentes áreas. Yo veo, ¿no?, que cada hermano está conectándose con la iglesia. Quien desea glorificar el nombre de Dios esta noche. Adelante, hermana. Voy a pedir también a los hermanos que están, por favor, en la parte de atrás, poder pasar aquí adelante. Hay mucho espacio. Buenas noches, hermanos. Hoy quiero testificar también, ¿no? En este tiempo, como algunos o muchos de los hermanos sabrán, yo tenía mucha dificultad, ¿no? Ante mi vista no quería yo aceptar, ¿no? Pero en un momento yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué Dios me permitía a mí esta dificultad, ¿no? Era una calumnia. Y no solo a mí, sino a mi hijo y a mi esposo, a los tres, ¿no? Entonces, reconociendo, mirando, escuchando la palabra, yo podía entender, ¿no? Mi vista miraba la dificultad nomás, ¿no? La gravedad de la dificultad, y no quería yo como aceptar, pero escuchando la palabra, Dios quería, ¿no?, que yo avance por la fe. Mi vista era muy diferente ante la palabra de Dios, ¿no? Yo miraba la situación y para mí era imposible avanzar, imposible, ¿no? Pero escuchando la palabra, así como un día pastor compartió, ¿no?, sobre Dios nos da la dificultad, decía, ¿no?, la situación para tener paciencia, ¿no? Y la paciencia para tener, como decía, prueba, y la prueba para tener esperanza, ¿no? Entonces Dios en este tiempo me enseñaba, ¿no?, a tener esperanza, mirar las cosas que no son como si fueran, ¿no? Yo miraba para mí, porque según en la parte contraria que mandaba los memoriales, todo lo aceptaba la fiscal, pero cuando yo mandaba mis memoriales me negaba a mí, ¿no? Yo miraba y decía, no voy a poder, porque la justicia es corrupción, decía, no, paga y le aceptan, a mí no me aceptan, decía. Pero mi hijo, teniendo la comunión con pastor, él me transmitía, me decía, no, mami, esta dificultad para Dios no es nada, me decía. Para Él es nada, entonces Él lo puede deshacer así. Mi hijo tenía más esperanza, yo sufría, no más por mirándole a él, qué va a pasar con mi hijo, él es joven, es viudo, se quedó con un hijo, así, ¿no? Eso me dolía mucho, pero él me decía, ¿no? Mami, no, Dios está conmigo, Dios nunca me va a abandonar, decía, ¿no? Y muchas veces él secaba mis lágrimas, al transmitirme yo quería, no, y se secaba mis lágrimas, ¿no? Pero hoy en día puedo ver, de verdad, Dios nunca lo ha dejado a él. Siempre Dios ha tenido algo para que pueda sacarlo adelante, ¿no? Entonces yo puedo ver, ¿no? Dios este tiempo nos estaba dando a nosotros para vivir por esperanza, por fe. Yo me puedo dar cuenta que en mi vida de creencia me faltaba tener una vida de creencia, vivir por la fe, porque a los justos Dios nos manda a vivir por la fe, ya no, después de haber nacido de nuevo, nosotros ya tenemos que vivir por la fe, ¿no? Aunque no son, pero tenemos que vivir la fe, aunque ante nuestros ojos está la situación, pero nosotros tenemos que avanzar por la fe. Yo podía entender, este tiempo Dios me quiere enseñar a vivir por la fe, tengo que vivir con esperanza, porque yo solamente me quería hundir viendo la situación nomás, ¿no? Y hasta el día de hoy, el día miércoles era ¿cómo se dice? La anterior semana ya, ¿no? Yo podía ver, ¿no? El investigador a mí me jugaba sucio, ¿no? Porque él tenía todas mis pruebas y me dice, adjuntarlo todo y eso voy a hacer de nuevo, me decía, ¿no? Yo le dije, ya está bien, adjunté todo, pero en el momento de la verdad le dijo, ya está todo, le dijo. Ya, pida un requerimiento, voy donde la fiscal, le pido, no, que venga el viernes, ya está todo. Le llamo, la fiscal dice que vaya y recoja el viernes. No, tengo una mala noticia, estoy en el comando, pida otro investigador, así. Le digo a mi abogado, necesito, así me indica, no, él tiene que hacer, no se puede ir sin dar su informe. Así. Ya me quedo, pasan los días, pero había en mi corazón una desesperación. Nuevamente doy donde el abogado, le digo, no está el investigador. Entonces me dice,
voy donde la fiscal me manda un memorial cambiando de investigador, pero la fiscal al momento de ir a recoger las respuestas le digo, necesito mis respuestas. Me pregunta, ¿para qué quieres otro investigador? Si el investigador no ha renunciado, yo tengo que tener mi informe de que él no está y además de que ya terminó el plazo. Terminó el plazo, es el miércoles, hasta el miércoles que esto se acaba para mí, ya sale la resolución. Yo ese momento miraba a todo lado, amistades, quienes me habían dicho, ¿cómo estás, abogados, fiscal? De todo, no había nadie. Estaba solita por el Ministerio Público por ahí. Dije, ¿qué voy a hacer? Yo veía ese día, no había nadie más que Dios. El investigador no había hecho mi desdoblamiento, no había hecho nada, no tenía nada. La parte contraria mandaba un memorial, como siempre le hacían caso en todos sus memoriales, ya decía, ¿no?, la parte contraria. De una vez impútesele, porque la señora o los señores están asustados, han admitido que ellos han entrado, admitido ya esto, necesitan aquello. Yo dije, ya esta vez estamos con mi hijo los tres. Pero lo único que me daba, Señor, nunca me has abandonado, sé que esta vez también no sé qué harás, ¿por qué me permite? Ya perdí ese momento. Si usted quiere esto, para mí está bien, le dije. Ya mi corazón se tranquilizó. Si Dios me permite estar donde tengo que estar, por algo injusto, y recordé, ¿no? Pastor también era procesado, Pastor Oxopar en aquel tiempo injustamente, pero Dios nunca lo había abandonado. Dije, si a Pastor lo han hecho así, ¿por qué no a mí? Con mayor razón a mí. Entonces, yo perdí el día viernes. Ya solamente esperaba, me quedaba lunes, martes, ¿qué día? Mi abogado me llama el día miércoles, me dice, vengan, o el jueves me dijo, vayan a recoger, vayan a notificarse, ya salió la resolución. La resolución de rechazo para la parte contraria. Cuando leo la resolución, lo que no ha hecho el investigador había hecho la fiscal. Darse el lujo de escuchar el audio, darse el lujo de leer cada una de las cosas que había mandado, y ella respondía a todo eso, con todas mis pruebas. Y yo podía ver de verdad, Dios ya tenía preparado, yo solamente tenía que perder delante de Dios, ¿no? Aceptando que Dios me había permitido aquello. Hasta el día de hoy, ella tiene 5 días para objetar. No sé realmente cómo Dios estará haciendo. Hoy nuevamente volví a leer porque me los mandaron un memorial. Ahí también nuevamente la fiscal les rechaza, ¿no? Porque, bueno, mi hijo tiene todas las pruebas de que no tiene nada que ver, pero a nosotros por allanadores, entramos a su casa sin permiso. Entonces, hoy mi hijo me lee, me dice, siempre le hago revisar, ¿no?, por el sistema. ¿Qué dice José? A mami, el día lunes ha respondido la fiscal, indicando por los allanadores que no le ha dado lugar. Nuevamente, yo soy nulo en estas cosas de juicios, procesos, muchas cosas no entiendo, tengo que preguntar a uno, a otro, y bien me explica uno bien, otro ya en sus términos me explica, no entiendo, pero hay alguien siempre que Dios me permite, me explica así claramente, ya, ahora sí. Ellos habían como ampliado para nosotros, ya con mi hijo no puede, entonces con ellos así. Había hecho una ampliación para nosotros en el cual también la fiscal le niega, ¿no? Entonces yo puedo ver, ¿no? Dios me permite así pasar este tiempo, ¿no? Pero ¿para qué? Para vivir por esperanza nomás, para vivir por la fe. Aunque mis ojos mira otra cosa, ¿no? Yo tenía mi cara bien oscura y me preguntaba, ¿por qué siendo yo salva? Me miraba alrededor y decía, la señora no tiene a Dios, pero vive feliz, decía. Y yo, ¿por qué teniendo a Dios vivo así? Dios no quería que yo viva así, sino quiere que viva yo por la fe, aunque esté la situación así, pero quiere que viva por la fe, quiere que viva feliz. Yo siempre, alguna cosa, rápido he caído, pero Dios no quiere que yo viva así, quiere que empiece a vivir por la fe, ¿no? Lo que a los salvos dice, ¿no? A los recién nacidos, a los nacidos de nuevo, tenemos que vivir por la fe. Entonces, aunque esté la situación así, pero ver que Dios siempre está con nosotros y Dios siempre va a hacer las cosas por nosotros así. Así yo quiero esta noche testificar, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias al testimonio. Y esta noche, hermanos, vamos a pasar al tiempo de las presentaciones, ¿sí? Vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Van a cantar 2 alabanzas, el himno número 107 y el himno número 233. Una vez más, quiero invitar a todos los hermanos, por favor, aquí adelante hay bastante espacio, ¿sí? Pueden pasar acá
y también pueden ir apagando sus celulares, esto para no causar interrupción durante la prédica. Juntos vamos a cantar. Amén, hermanos. Juntos, ¿sí? Por favor, ninguno se calle. Vamos a proyectar la letra y con un solo corazón. Sí, hermanos, Dios a través de las alabanzas va a abrir nuestro corazón porque esta noche Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría.
mis pecados lavó, la oscuridad quitó, gloria del cielo llenó mi alma. Desde que el Espíritu del Señor llegó, mi vida cambió. En el Calvario el Señor Jesús mis pecados perdonó. Todo mi pasado quedó atrás, nueva vida tengo ya. Alabo su nombre porque me llenó de su sorprendente gracia. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó, gloria del cielo llenó mi alma. Aunque pase el tiempo no cambia mi esperanza en él. Mi meta fijada siempre está en el reino celestial. Bendito día cuando conocí a mi amado Señor. El cielo eterno abre sus puertas para bendecir mi vida. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó, gloria del cielo llenó mi alma. Sí, muchas gracias. Antes de invitar a Pastor, vamos a ver video promocional de CLF Houston y CLF México. El de CLF México va a dar inicio del 28 al 31 de marzo y CLF Houston del 1 al 4 de abril. Adelante con el video, por favor.
Celebremos juntos la Pascua. Misión Buenas Nuevas extiende una invitación al retiro latinoamericano con el pastor Oxo Park. Se llevará a cabo del 28 al 31 de marzo en la Universidad Justo Sierra 100 metros. Podrás disfrutar de las presentaciones del galardonado coro y orquesta Gracias. Para mayor información, contáctanos al teléfono o correo que aparece en pantalla. Ven y descubre la felicidad y el descanso en este retiro latinoamericano. Únete a este tiempo colmado de la palabra de Dios. Corazón se prepare para viajar. Amén. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, buenas noches. ¿Sí, han visto ese video? Mirando quién está ahí, ¿no? Sí, dos opciones esta vez en Houston, luego en México, ¿verdad? ¿No? En México. ¿Qué país más quiere, hermanos? Houston. Houston. Alguien no habla, calladito, ¿sí? Porque tiene la fe. ¿Qué fe tiene? No puedo ir. Esa fe tiene, por eso no puede hablar, ¿verdad? ¿No? Si habla gratis, esto tampoco puede hablar. Entonces, cada vez la iglesia empuja fuera de nuestro límite. Si solo lo que desea usted vive dejando, toda la vida en su cuarto nomás estando va a morir. Su cuarto, su negocio. Toda la vida. Ahí nomás luego va a encontrar nuestro Señor Cristo. Luego en el cielo va a preguntar, hermano, después de recibir la salvación, ¿cómo ha vivido? ¿Qué va a responder? Solo yo en mi cuarto. Solo mi negocio. Toda mi vida yo cosechando coca y vendí nada más, Jesús. Toda mi vida atendí en mi restaurante. Toda mi vida sí, luchando, ¿no? Construir mi casa. ¿Sabe, Señor? 10 edificios yo construí. ¿Eso va a hablar en el cielo? ¿Sabe, Señor? Soy doctorado. Toda mi vida tengo licencia y doctorado. ¿Eso va a hablar? Sí, hermanos. Iglesia empuja a nosotros. Iglesia no interviene. ¿Cómo va a vivir? ¿Verdad, no? En mi vida también, sin iglesia, mi vida solo, ¿no? Tomando cerveza. Luego ahí nomás disfrutando va a terminar mi vida. Pero como el Evangelio, ¿no? Después de recibir la salvación, Dios dando esa oportunidad grande de predicar el Evangelio. Hasta Bolivia, nunca pensé enviando a Bolivia, viajando a diferentes lugares. Alguien dice, sí, alguien nos mirando, soy extranjero, ¿verdad? ¿No? Entonces piensa que él no conoce mi país, Bolivia. ¿Sí? ¿Usted conoce Bolivia? Así me pregunta. Sí. ¿Dónde conoce? ¿Saipina conoce usted? ¿Saipina? ¿En Bolivia está Saipina? ¿Usted conoce Omereque? ¿Omereque está en Bolivia? ¿Cómo sabe usted? Y todo lado viajamos por el Evangelio, hasta el último rincón de Bolivia. Entonces nunca imaginé vivir esa vida, ¿no? Por el Evangelio. Esa noche ya primero vamos a ver, ¿sí? Ya segundo de Reyes, capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 16 voy a leer. Sí, esta noche es culto de oración, por eso voy a rápido, voy a compartir, rápido va a terminar. Luego, juntos oraremos, ¿no? Cuando terminando mi prédica puede dejar un púlpito chiquitito aquí adelante. Luego los hermanos, ¿no? Voluntariamente uno a uno adelanta y puede orar. Porque este culto de oración desde el lunes empezamos. Entonces cada noche llegaron los hermanos juntos oramos. Este culto de oración hasta mañana, el jueves, va a continuar, ¿no? Sí, entonces voy a leer, ¿no? Todos se encontraron, segundo de Reyes, capítulo 7, desde 1 voy a leer. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 2 sea de cebada un ciclo a la puerta de Samaria.
y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también, moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dieron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombres, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declaré lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos, dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seah de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Hasta el versículo 16 hemos leído. Mirando la noticia de la misión, ¿sí? Entonces, Pastor Ospak ya está
en África, ¿sabe, no? Está en África, ¿sí? Y girando varias ciudades en Corea, como los misioneros temporales el año pasado. Luego regresando a Corea, siempre en el mes de febrero, casi 12, 15 ciudades de Corea, gira, festival de regreso. ¿Está bien? ¿Entiende, no? Entonces mucha gente participaron. Ahí pastor también junto, girando, compartió el evangelio. Terminando y luego haciendo cultos, pastor, y viajó a África, está ahora África, 3 países de África. Recientemente encontró con el presidente de Ghana. Entonces ahí también pastor, ¿no? Predicando el evangelio. Luego también miles de personas se reúnen. Entonces, y mirando la vida del pastor, ¿verdad, no? Sí. ¿Así quiere vivir ustedes? Alguien no quiere, parece. Alguien no quiere, parece. ¿A usted también desea vivir así? ¿Desea, verdad, no? Sí, eso. Una vida muy hermosa. Pastor decía miles veces, otra vez renace, otra vez va a vivir, dice así. Otra vez. ¿Ustedes miles veces renace, así va a vivir ahora? ¿Así quiere vivir? Algunos, así, ¿no? Esa vida no quiero. Pero pastor, ¿no? Miles veces otra vez renace, quiere vivir así tal, ahora. Una vez pastor en la clase de seminarista te explicaba, ¿no? Y vivir así, y predicando, luego quiere dejar la vida. Y predicando quiere dejar la vida. Entonces, según eso, ¿no? Pastor viajando, Dios también abre, ¿verdad, no? Y aquí también, ¿no? Nosotros, de primero, ¿no? Principio, cuando tiempo de pandemia, nosotros no sabíamos, ¿no? Cómo va a superar esa pandemia, coronavirus, que no se ve nada, ¿cierto? Invisible, pero tiembla, como trauma, ¿verdad? ¿No? Solo y COVID-19, ya grita, ¿verdad? ¿No? Sí, grita. Aunque no se ve nada, pero sí, ¿verdad? ¿No? Llegaron pánico en Bolivia, todo el mundo. Pero en aquel tiempo, pastor dijo, a través de ese coronavirus, Dios va a trabajar grandemente. Pero ¿cómo va a trabajar grandemente? Luego, el evangelio va a avanzar. Pero según nuestra vista, en vez de avanzar, todo va a morir, ¿verdad? No, nosotros pensamos. Ni siquiera podía salir. Entonces, para sobrevivir nosotros, ¿verdad? ¿No? Sí, lo que tenemos en la heladera, cada día sacando, comiendo, así apenas. Entonces, como solo soltero vive, solo y se enfermo, ¿quién va a cocinar para él? ¿Sí? Eso. Entonces, en el tiempo de pandemia murieron bastante. Muchas iglesias también se cerraron. Entonces, ahí nosotros también no sabíamos cómo va a avanzar. Pero ahí desde Corea llamó. Luego explicó, ¿no? El siervo de Dios desea, ¿sí?, avanzar, es el evangelio, llevar en diferentes lugares. Pero no podemos salir. ¿En qué manera ese evangelio va a llevar a diferentes lugares? Entonces ahí pastor Kim Gi-sung, ¿no? Área de régimen penitenciario, llamando. Entonces donamos televisores, diferentes cárceles. Entonces al escuchar, ¿verdad, no? Buena idea, pero Bolivia no quiero. ¿Y por qué no queremos? Todo dinero es dinero. Entonces, pero escuchando pastor, sí, ahí sabía, pastor Andrés tacaño, no quiere gastar. Entonces pastor ofreció, yo voy a donar un televisor para Bolivia. Entonces, un televisor quiere donar, ¿quién no va a recibir? ¿Sí? Alguien ofrece a usted, voy a regalar un televisor, ¿qué haría ustedes?
Eso sabía, pastor, eso, gracias, pastor. Yo también igual, gracias, pastor, recibiré. Entonces recibimos. Pero sabe, hermano, no hay gratis, ¿verdad? No hay gratis. Aparentemente gratis. Solo salvación nomás gratis. No hay otro. Entonces, gracias recibí. Entonces, después el pastor dijo, ¿recibiste bien? Sí, pastor, gracias. Un nuevito, gracias. Luego, tú compra uno, entonces. Así empezó. Negociamos, así. Negociamos. Sabía que sí, desde el principio tú compra uno, entonces ese tacaño Andrés nunca va a empezar. Sabía eso, pastor. Así un televisor empezamos. Después estoy golpeando las empresas en Corea. Posiblemente voy a recibir hartos televisores. Cuando yo recibo, primero enviaré Bolivia. ¡Ah, aleluya! Gracias, pastores. Después me llamó, Andrés, logramos, recibimos muchos televisores. 4 televisores enviaré a Bolivia. Aleluya, amén, pastor, gracias. Envió. ¿Recibiste bien? Sí, pastor, gracias. 4 televisores nuevitos. Gracias, pastor. Pero como no hay gratis, ¿verdad, hermano? No hay gratis. ¿Recibiste bien? Sí, pastor. Tú compra 4 más. Así dije. Entonces llorando compramos nosotros. Si empujamos los hermanos, ya compramos, los hermanos ofrendaron. Yo también quiero participar en esa obra. Si los privados de libertad, de una manera, escuchando esa manera espiritualmente, ¿no? Por flash memory mete las prédicas. Luego, como los televisores que hemos donado, ahí escucha. Porque no podemos salir nadie. Nosotros tampoco podíamos visitar a la cárcel. Ahí creo que un año, más de un año, escucharon. Entonces había situación, no podía entender, ese habla coreano, luego traduce en español, si no han acostumbrado, hablaba. Pero ahí empezamos. No hay solo un idioma español, entonces preguntaba. Entonces ahí, y a pesar de tener, ¿no? Empezamos. Entonces ahora casi 4 años, ¿no? Casi 5 años. Entonces hicimos convenios con gobiernos, 9 departamentos entramos. En el principio simplemente así compartir el evangelio, también educación del intelecto. Pero así trabajando, Dios abrió. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Encontramos los pastores que trabajan en la cárcel. Luego los pastores también desean aprender teología. Luego dentro de la cárcel tiene su iglesia. Entonces trabajamos, desean, ¿no? Que nosotros compartimos la palabra en su iglesia. Luego también dentro de la iglesia tenemos médicos, enfermeras. Entonces las cárceles necesitan, ¿verdad? No víveres, necesidades, enfermo también, ¿no? Pues son medicamentos. Entonces ahí los hospitales, ¿no? Y trae empresas de medicamentos, ¿no? Prueban, muestra, montonado así. Entonces las hermanas que trabajan en el hospital trae, muestra. Entonces aquí mucho yute trae, yute por yute. Entonces aquí hermana Cintia cuando viene, entonces convocan, ¿no? Las hermanas. Distribuye, ese para hongo, ese para diabetes, ese, todo distribuyendo. Luego nosotros distribuimos, ¿no? A la cárcel, diferente cárcel. Luego también campañas médicos, ¿no? Los doctores llevamos, ¿no? Vacunamos, ¿no? Masivamente vacunamos. Entonces hay diferente manera, ¿no? Dios abrió. Ay, ¿por qué eso hablé? Si quería hablar muy corto, pero alargó mucho, sé. ¿Cómo voy a ordenar eso? Entonces ahí, ¿no? Actualmente muchos escucharon, ¿no? El evangelio. Entonces departamento Pando también entra. Evangelista Adán entra. Pandos, cobijas entra. ¿Sí? Luego también Trinidad también entra. ¿Sí? Liberalta, Guayaramerín. Luego también Tarija entra, Tarijas.
¿sí? Luego nosotros también Potosí entra, ¿sí? Oruro entra, Santa Cruz entra, La Paz hay más, 6 lugares. Más lugares, Cochabamba, 8 lugares. ¿Sí? Entonces Cochabamba también entra. Recientemente también Rurrenabaque también tiene carceletas. Parece que soy semifuncionario, todo conoce el lugar. Semifuncionario. De vez en cuando yo también olvido, parece que soy también semi-abogado también. Trámite todo sé, ya, eso que es. Y también Zambora hay carceletas. Hay también Evangelista David de Caranavi, desde Caranavi, recientemente visitó y entra. Casi todo departamento entras. Entonces, predicando el Evangelio, en el principio no entendieron. Pero hay como años entrando, luego predicando, y desde su boca poco a poco empezó a hablar. No tengo pecado, soy salvos. Iglesia y misión Buenas Nuevas verdadera. Porque mucha iglesia ingresa, entre ellos compara. Comparando, nosotros como sigue entrando, ¿sí? Por el corazón del siervo, ellos poco a poco entendieron. Uno de ellos llama, pastor, por favor, yo recibí la salvación. Estoy en la cárcel, pero fuera estoy en el cielo. Entonces, aunque cárcel, ellos dice, más tranquilo, más tranquilo, tiene mucha paz. De vez en cuando al revés, nosotros más tenemos preocupaciones. Ellos no se preocupa, pastor, no se preocupa, Dios va a ayudar. Ellos después de recibir la salvación, cambió. Entonces comenzó a levantar un evangelista educador. Entre ellos llama, pastor, mi familia está afuera. Aunque soy dentro de la cárcel, me preocupa mis familias. Puede visitar, evangelizar, que entienda ese evangelio. Entonces ellos, como antes, preocupaba mucho, ¿no? Mi futuro cómo será. A mi familia cómo será. Pero entrando esta palabra de Dios, palabra comienza a trabajar a ellos. Luego, terminando un año, realiza, ¿no? De ceremonia de graduación. Hay varios lugares que realizamos. Entonces nosotros informamos al gobierno, se sorprendieron, porque única fundación dice, así trabaja, única fundación. Las fundaciones hablan bonito, ¿verdad? ¿No? Es apoyaré. Pero finalmente el resultado no hay, aunque poco hace. Pero imagínense, 9 departamentos nosotros entramos, realizamos. Nosotros a nivel nacional casi 50 profesores. Todo voluntario, ¿no? Y entramos. Luego lo que escuchó es teología, el evangelio, y transmitieron. Creo que no todo va a predicar bien, creo, ¿no? Pero ahí Dios trabajó a través de los profesores, recibiendo ellos sus vidas. Entonces esta vez llega Pastor Choi, ¿no? El 20 llega de Corea. Entonces Santa Cruz, Palmasola, ¿sí? Ahí estamos preparando, grande, y graduación ahí está preparando. Llegando a La Paz, aquí también, porque nosotros también, aunque no es colegio, preparamos, ¿no? Inauguración de la clase, eso va a inaugurar en el mes de marzo, este mes, ¿no? Ahí, en La Paz, aquí. Entonces, las autoridades invitan y va a inaugurar. Ahí el expositor, Pastor Choi, va a predicar el evangelio. Amén. ¿Qué le parece así dentro de la cárcel predicando el evangelio? Ante autoridades, todos van a escuchar el evangelio, ¿no? Luego, a nivel nacional, toda parte va a ser inauguración. Ese es nuestro, ¿no? Nos estamos preparando. Luego también, a través del régimen penitenciario, conocemos universidad, ¿verdad? ¿No? Universidad. Entonces, universidad juntos. ¿Sí? Entonces, muchos estudiantes tienen universidad. Hicimos convenio y pasantía, ¿no? Nosotros estamos pidiendo. Y entonces, capacitar, luego entramos a la cárcel.
Entonces el mes de abril, ¿no? Terminando abril, en el mes de mayo, el pastor Pablo Sim va a llegar, ¿verdad? ¿No? Si la fecha aproximada es desde 6 de mayo, ¿no? Va a llegar. Entonces queremos volcar todo Bolivia, ¿sí? Porque un lugar quería hacer, pero mejor, ¿no? En diferentes ciudades grandes. Entonces yo pedí, pastor, queremos girar diferentes ciudades grandes. Una semana puede sacar el tiempo, porque normalmente una semana, muchos días, ¿no? No se preocupen, si necesita 10 días también estaré en Bolivia. 10. Entonces ahí estamos pensando. Ahí Santa Cruz, Cochabamba, luego La Paz, ¿no? La Paz Central, ¿no? Más días aquí. ¿Sí? No están de acuerdo, parece usted. No son de La Paz ustedes, parece. Aquí espía está, tal vez. La Paz más días con siervo de Dios, ¿no? Entonces, queremos hacer, ¿no? Grandemente, llevando también, ¿no? Diferentes iglesias, lugares. Queremos hacer en Udabol, todos los pastores se juntan. Ahí, pastor predica el evangelio, ¿verdad? ¿No? Pastor doctorado. Entonces, ahí su perfil, ¿no? Mostrando todos los pastores de la Universidad Udabol. Lanzamos, ¿verdad? ¿No? Lanzamos. Luego nosotros, y Cristo TV, ¿no? Transmitimos el estudio del pastor Oxpac, ¿verdad? ¿No? Tercer año ahora, tercer año. Muy rápido pasa, ¿sí? Yo pensé que ayer empezamos. Ay, no hay dinero, ¿cómo va a ser? Pero ahora tercer año. Tercer año está transmitiendo, ¿sí? Prédica del estudio, ¿no? Del pastor a través de Cristo TV. Entonces, pastor llega, siempre llegando el expositor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Cristo TV? Entrevista. Entrevista. Entonces ahí sale en vivo, ¿verdad? ¿No? Y todos los expositores llegaron, hicieron entrevistas. Ese canal se escucha, ¿no? Muchos pastores. Entonces, y de vez en cuando nosotros, para invitar el CLF, ¿no? Visitamos diferentes iglesias. Visitando a algunos pastores, tu pastor es pastor Oxpac, así ya conoce. ¿Sí? ¿Y cómo sabe? Estoy mirando. ¿Qué está mirando? Cristo TV mirando. Y entonces tu fundador predica muy bien. ¿Sí? Entonces, no es necesario nosotros explicar, ¿verdad? ¿No? Ya todos ya se enteraron. Entonces hay también pastor Pablo Sim llega, entrevista. Entonces ahí mucha gente van a conocer, ¿verdad? ¿No? Entonces, Cristo TV, ¿qué dice? Cada vez expositor llega, su seminario predica y trae, ¿sí? Va a transmitir. Fuera de estudio del pastor Oxpac, ¿no? Los expositores, eso ya quiere también transmitir. Entonces ahí poco a poco, ¿no? Y abriendo más. Luego también llegando pastores, ¿no? Aquí queremos hacer, ¿qué queremos hacer? Tenemos radio, ¿sabe, no? Radio, ¿cómo se llama nuestro radio? Jerusalén Radio, ¿no? Más correcto es Jerusalén Radio satelital de Tupacatari aquí. Desde Venezuela hasta Argentina y transmite, aunque alguien sabe, no sabe, ¿no? Sí, no saben, pero de ahí y transmitimos 24 horas. Entonces los pastores llegan, sus prédicas, nosotros por radio lanzamos. Lanzando no solamente en español, porque aquí tenemos los hermanos que hablan bien aymara quechua, ¿verdad? ¿No? Y traduce mismo hora, mismo tiempo, eso lanzamos. Cuando usted entra a Facebook, 3 idiomas sale en vivo. ¿Usted sabe esto? 3 idiomas, ¿no? Y tenemos página web de la Misión Bolivia. Entra, radio sale 24 horas. ¿Sí? Ahí puede escuchar. Porque ese es con satélite, ahí puede escuchar. ¿Usted sabe página web IY Bolivia también hay? ¿Ahí? ¿Sabe?
Pronto ahí también va a salir radio, hay radio, ¿cierto? Hasta ahora solo misión nomás y transmitimos, ¿no? Entonces aquí seminarista Jorge, ¿sí? Creo que va a salir humo de la cabeza. Programar, siempre empujamos, programa, todo, ¿sí? Entonces ahí va a salir radio IYF. Entonces sábado anterior, primera vez salió Hola IYF, ¿verdad? ¿No? Radio, a través de página web IYF Bolivia salió y radios. Programa de IYF, educación de email, charla, testimonio de los voluntarios, diferente, ¿no? De tipo de eso ya salió. Y hablé, hermano Jorge, no haga así. Entonces, ¿qué va a hacer? No solamente sonido, video, graba video, lo que hace. Entonces, todavía, ¿sí? Su rostro mirando parece que no lavó. Piensa que solo sonido nomás sale. Con video, grabando. Con video va a salir. ¿Sí? Radio. Ahí va, todos. Entonces ahí nosotros poco a poco, ¿no? Y avanzando y anunciando de esa manera el Evangelio. Ustedes también, ¿sí? Y algún día hermano Jorge va a invitar. Luego que de su charla, ¿no? Testimonios, ¿qué le parece? Si nosotros podemos ver, pues se tiene buen testimonio, nosotros invitamos. Estamos cambiando poco acá, sala de grabación, ¿sí? Estamos cambiando, ¿qué hace? Está programando en vivo ahora. Entonces va a invitar, ¿no? El locutor. Además, y sale video. Eso transmite YouTube. Ahí todo se queda. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Sí? Entonces, cuando venga a la iglesia, tiene que venir buen presentable, ¿sí? No venga como cochino, así, ¿verdad? Bonitos. Si ustedes algún día va a ser invitados, sus testimonios y todos. Entonces, lo que estamos, ¿no? realizando en la iglesia, mirando, sí estamos muy agradecidos. Y cada cosa no pensamos nosotros muy bien. Pero cómo no, Dios dando primeramente, si la guía, ¿verdad? No, la iglesia nos empuja. Entonces ahí, y toda parte de Bolivia, a través de Tupacatari, imagínense desde Venezuela hasta Argentina. Hasta este año, cuarto año estamos haciendo, imagínense, cuarto año. Luego ahí entra mucha gente escuchando el Evangelio. Creo que aquí en Bolivia, todo territorio, ¿verdad? ¿No? Creo que conoce, aunque no sabemos. Un día, desde Carnavi en el monte, evangelista, tiempo de evangelista Adán. Entonces, de repente llamó, pastor, un hermano de Caranavi quiere ofrendar a la iglesia, La Paz, dice entonces. Soy de La Paz, ¿verdad? ¿No? ¿Y por qué de Caranavi quiere ofrendar a La Paz, verdad? ¿No? Sí, entonces me sentía que estoy robando, ¿sí? Su ofrenda de Caranavi. Pero como ese hermano desea ofrendar a La Paz, ¿por qué no recibimos? ¿Usted va a recibir o no va a recibir? No expresa bien ustedes. Siempre, así aquí adentro nomás. ¿Ya usted va a recibir o no va a recibir? Sí, usted también va a recibir, ¿sí o no? Sí, yo también. Sí, rápido envía, sí, yo dije rápido, sí, envía, necesitamos acá. Rápido envía. ¿Cuántos? Entonces, si no sé muy bien, un sobre. Luego después, a ese hermano vive en Yungas. De Carnavi, de ahí también, lejos es. Entonces en el monte vive, ¿sí? Ese hermanos. Ese hermano entonces, ¿por qué quiere ofrendar hasta La Paz? Dice. A ese hermano en el monte escucha radio, Jerusalén Radio. Ese hermano toda la iglesia visitó para buscar la verdadera. Conoce todo, testigo de Jehová, mormones, todo conoce. Pero un día por su radio escuchó el Evangelio, por Jerusalén Radio, él se sintió, es diferente palabra. De ahí solamente escuchó
¿sí? El Evangelio. Escuchando, entendió la salvación. Su esposa recibió la salvación. Tiene sus hijos pequeños. Sus hijos también, escuchando el Evangelio, también entendió, era su familia, todos. Escuchando y quería agradecer. ¿Cómo? Tanta iglesia visitando. Ahí yo encontré. ¿En dónde vive? Monte, en el monte. Una vez visitando a la iglesia Caranavi, uy, muy rápido pasa el tiempo. Y una vez visité a la iglesia Caranavi. Visitando, Adán, ¿no? Sí, habló con ese hermano. Pastor, va a llegar entonces. Sí, va a llevar. Me dijo 1 hora, acerca, dice. Acerca, entonces iremos, ¿cierto? No es cerca. Largo viaje. Sí, me estafó, engañó. Ahí, ni modo, llorando fuimos hasta ahí. Pero mientras yendo, qué raro, no hay casa. ¿Quién vive en ese lugar? Solo montaña, altos. ¿Quién vive aquí? Solo animal nomás va a vivir. No hay casas. Pero ahí encontró ese hermano, ahí vive. Entonces, milagro. ¿Cómo en ese lugar puede escuchar el Evangelio? Yo pensé que solo en la ciudad. Entonces, a través de ese radio, hermano, recibió la salvación, ¿verdad? ¿No? Escuchando en Asunta también, en otros lugares, por radios, muchos escucharon el Evangelio. Este año, 4º año, estamos haciendo contrato, ¿no? Con AVE, transmitiéndose. Entonces, nosotros queremos agregar otro programa más de Ayvaye, como explicamos, ¿no? Entonces, la gente más va a escuchar, ¿no? Parte de educación, tiene bastante interés, ¿no? Sus hijos. ¿Qué le parece? Y no va a explotar sus corazones, ¿no? Normales. Imagínense a nivel Bolivia como toda parte, hasta último rincón. Santa Cruz encontró, ¿sí? Una persona que sabe guaraní. Guaraní también para traducir. Guaraní. Entonces Aymara, Quechua, Guaraní, ¿verdad? ¿No? Y toda esa parte, a través del régimen penitenciario. Toda parte entra, a través de Cristo TV Canal, toda parte entra. Sí, aunque nosotros aquí estamos, ¿verdad? No, La Paz. Pero es el Evangelio hasta último rincón, toda parte. Una hermana de Tarija vive. Esa hermana un día llamó a nosotros. Soy salva, dice. ¿Cómo salva? Radio escucho. Hasta Tarija era. Sí, Tarija, radio, internet, Jerusalén. Entonces ahí nosotros, ¿no? Sí, esta noche hemos leído, ¿no? Aquí, ya segundo de Reyes, capítulo 7 hemos leído. Ya versículo 1 voy a leer. Ya dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina, 1 ciclo, y 2 sea de cebada, 1 ciclo, a la puerta de Samaria. Entonces ese versículo, ¿no? Si no lee capítulo 6, no va a entender. Pero ya capítulo 6, ¿qué está pasando en Samaria, en Israel? ¿Verdad, no? Los sirios sitiaron, ¿no? Rodearon a Israel. Entonces ahí mirando, muchos sirios atacaron a Israel, rodearon, cerraron por el miedo. Entonces dentro de Samaria ahora, sí, no puede salir ni entrar. Entonces mucho tiempo quedándose con esa situación, se acabaron la comida dentro de Samaria. Pues en el capítulo 6 leyendo, las mujeres, ¿qué está haciendo? Está comiendo sus propios hijos que nacieron de sus vientres, que no había comida. Hasta excremento de paloma vendes, que no había comida. Entonces, ¿qué vende? Excremento de paloma. Aunque usted no hay comida, ¿eso va a comprar? Imagínese, ¿usted va a comprar o no va a comprar? Usted excremento va a comprar. Creo que todavía no tiene hambre por eso usted. Aquí compra muy caros.
Tampoco no hay esta situación. Luego capítulo 7, ¿verdad? ¿No? Capítulo 7, versículo 1 que dice, ¿sí? Porque va a comer abundantemente ustedes. Usted va a negociar, ¿verdad? ¿No? Muy barato. Como capítulo 6, hasta excremento de palomas vende muy caro. Tampoco no hay. Pero capítulo 7, versículo 1 que dice, si poco dinero va a comprar abundantes comidas. Esa es la palabra de Dios. ¿Puede entender, hermanos? Sí, esa es la palabra de Dios. Dios desea dar comida. Dios quiere dar la vida a Israel. Después de dar la palabra de Dios, luego versículo, ya 3 sale, 3. Ya versículo 3 podemos leer ustedes. ¿Ya encontraron? Sí. Ya casi ya terminó. ¿Sí? Voy a terminar rápido para orar. ¿Sí? No se preocupe. ¿Sí? Ya despierte. ¿Sí? Despierte. ¿Sí? Ya 3 está encontrado. Ya juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Entrada. Después te da la palabra de Dios, ¿no? Luego sale versículo 3. ¿Quién sale? 4 leprosos, más viles, ¿sí? Más inútiles parece. Entonces ellos también no había comida, hasta ciudad llegó. ¿Sí? Según la ley de Israel, los leprosos no pueden venir a la ciudad. Cuando viene a la ciudad, ¿en qué manera debe venir? Tapando sus labios, ¿no? Inmundo, así, para que sepa, soy leproso, así. Entonces llegando a la ciudad, pero nadie, porque nadie estaba, ¿no? Sí. Entonces Dios se atraviesa 4 leprosos, más viles, inútiles, ¿verdad? ¿No? Comenzó a trabar. Dio un corazón, ¿verdad? ¿No? Nunca pensó. Esperando va a morir, entrando a Samaria también, va a morir. Entonces vale la pena, campamento de enemigos sirios, iremos. Ellos dan la vida, viviremos. Ellos mata, moriremos. Con ese corazón ellos se fueron, ¿verdad? ¿No? Luego con ese corazón yendo al campamento de sirios, ¿qué pensarán ellos? ¿Hacia dónde está yendo? Enemigos. Entonces ellos caminando hacia el campamento de sirios, imagina, ¿qué imagina? Ellos da comida, qué bien, ¿cierto, no? Un plato va a dar, 2 platos va a dar, mondongo va a dar, o chicharrón va a dar, eso imagina. Así da, así comeremos, ¿sí? Luego también otro pensamiento que es, ahí yendo ellos con espada, mata a nosotros como verdad, ¿no? Israelita, así va a morir nosotros. Entonces ellos no saben su vida cómo será. Solo da comida, comeremos. Ay, qué bien. ¿Sí? Luego con cuchillo, mata, me duele, así mi vida terminará también. Ellos piensan. ¿Sí? Porque no hay otra vida, ¿cierto? Ellos tampoco saben. Solo se va. ¿Cómo será? Va a fracasar. Llegando al campamento de sirios, no había nadie. Dios trabajó, ¿verdad? ¿No? Dios dio misericordia y 4 leprosos. Llegando en el campamento de Sirio, ellos vio, ¿qué vio? Nadie, solo comida, ¿vio, no? ¿Qué hicieron? Primero, el trabajo de ellos. Leyendo la Biblia aquí, versículo, ¿no? Ya 8 sale, ¿no? Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron, bebieron, tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron. ¿A dónde fueron? Lo escondieron, fueron para esconder. Luego vuelto, dice, ¿por qué volvieron? Otra vez tomaron, bebieron, tomaron, ¿no? Plata, oros. ¿Qué vida está llevando ellos? ¿Qué vida lleva? ¿Qué vida lleva ellos?
Porque ellos tienen hambre. Que ya, primera tienda entró, ¿qué hizo? Comieron. Mondongo, chicharrón, todo comieron. Luego bebieron. Después, tomaron, ¿qué tomaron? 10 bolivianos, 50, 100 bolivianos, sí, dólares. Y tomaron. Se fueron, ¿a dónde? Su caja fuerte. Caja fuerte metieron. ¿Qué metieron? Ahí todo metieron. Después, otra vez, que no llena, otra vez. Recién comieron, ¿verdad? ¿No? ¿Qué comieron? Mondongo, chicharrón, sacta también, ¿cierto? Hasta charque comieron. Todos comieron. Recién comieron, llenaron. Pero no es basta. Otra vez, llena su vientre. Ellos ya tienen, pero no se siente suficiente todavía. Solo llenar, más, ¿verdad? ¿No? Pero después, versículo 9 ya, ¿podemos ver? Ya. Luego dice, luego se dieron el uno al otro. Entre ellos, uno, y habló, comenzó a hablar a otro. ¿Qué habló? No estamos haciendo bien. ¿En qué manera habla? En su boca ya tiene chicharrón. No estamos bien. Así está, habla él. Es que está lleno, ¿cierto? ¿Qué hace? Sigue vuelta, entra, sigue vuelta, metiendo en su boca. Luego uno al otro habla. ¿Qué habla? No estamos haciendo bien. ¿Qué no estamos bien? Comer, beber, vestidos. ¿Qué estamos bien? Uno, que Dios dio sensibilidad. Éramos 4 leprosos, más inútil, más miserable. Aunque muere, nadie conoce, sabe, porque un leproso. Ese leproso Dios se levantó, dando las gracias, luego dando la vida. Pero ellos, ¿qué hace ahora? Solamente come, bebe, mete. Luego, aunque ya tiene, no es suficiente. Sigue, come, sigue ahora. Y mete mi plata, mis cosas. Pero gracias a Dios, uno Dios dio. ¿Qué dio? Sensibilidad dio. Tú eres digno de morir. Tú eres digno de morir por hambre. Tú eres más miserable, pero Dios te levantó, dio esa gracia. Tú no sabías qué va a pasar tu vida. El Dios así dio tantas gracias. No falta comer, no falta beber, no falta vestidos, no falta. Usted muere por hambre. Usted por hambre muere. Usted tiene vergüenza de desnudes. Nadie falta. Pero muy raro era. Piensa que falta, más quiere llenar. Pero uno, Dios dando sensibilidad. No estamos bien. ¿Qué no estamos bien? ¿Qué no estamos bien? ¿Qué está haciendo? Comiendo, bebiendo, solo tomando, ¿verdad? ¿No? Y uno a uno hablaron. Es verdad. Nosotros deberíamos morir. Nosotros éramos más miserables. Entonces, comparando antes mi vida, ahora súper mejor. Amén, hermanos, súper mejor. Entonces, luego entre ellos hablando, dice, versículo 9, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Nosotros callamos. Eso entendieron. Dios ese dio esa sensibilidad. ¿Qué dio? Dio buenas cosas a nosotros. Esa vida dio. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Callados.
Luego hasta el amanecer callamos, llegará a nosotros la maldad, la maldición va a llegar. Todo lo que tenemos eso Dios nos dio, ¿verdad? ¿No? Luego entonces ellos decidieron, ¿qué decidieron? Vamos, dice, vamos, ¿verdad? ¿No? Vamos, pues ahora entremos y demos la nueva en la casa de rey, dice. Vamos, ¿qué quiere decir? Ya dejamos esa vida ahora. ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos? Solo comer, beber, vestirse, vivir. Ya dejando eso, esa vida, luego vamos, entramos. Luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Damos, demos. ¿Qué demos? Buena nueva. ¿Qué es buena nueva? Dios nos dio la vida, ¿verdad? ¿No? Mucha comida en el campamento de sirios. Ellos se fueron, dice. Luego a la ciudad de Samaria, ¿no? Gritaron. ¿Qué gritaron? Ya vamos a ver versículo ya 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de puerta de la ciudad. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Gritaron, ¿no? ¿Sí? ¿Qué gritaron? Vamos a ver. Y les declararon diciendo, ¿qué diciendo? Nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asno también atados. El campamento intacto. ¿Qué comenzó a gritar ellos? Si solo Dios, lo que Dios trabajó, ¿verdad? ¿No? Lo que Dios trabajó, dio comida, la vida, eso comenzó a hablar, gritar. Luego, ¿qué hizo después? Después, ¿qué hizo? Ellos, nada más, ¿cierto? ¿No? Solo dio, gritaron. ¿Qué dio? Lo que Dios dio, ¿verdad? ¿No? Comidas, luego bebidas, la vida. Pero ¿qué pasó? Después de abrir, gritar, ¿qué pasó? Dentro de Samaria, entre ellos discuten, ¿verdad? ¿No? Sí, portero hablar, rey de Israel, Samaria. Escuché que ese miserable 4 leprosos gritaron. ¿Qué gritaron? Campamento de Sirio no hay nadie, solo asnos, comida, así. Entonces el rey de Samaria, ¿qué dice? Sí, yo voy a declarar, los sirios no escaparon, está escondiendo, ¿verdad? ¿No? Cuando nosotros salimos, Él va a atacar a nuestra ciudad. No, ese mentira, así habla. Pero uno de ellos también, ¿qué dice? No, rey, no sabe que ya todo ya ha muerto nosotros aquí. ¿Quién sabe? En el campamento hay comida. ¿Qué hacemos? Entre ellos habla. Lo que hace, enviamos caballos, confirmamos. Enviaron caballo, ¿verdad? ¿No? Enviando, confirmó. ¿Hay comida? No hay comida. Hay comida. Ellos todos se fueron hasta rey, ¿verdad? ¿No? De Samaria. Se fueron, comieron, recibieron. ¿Qué recibieron? La vida, hermanos. Sí, aquí 4 leprosos también, igual que nosotros, hermanos. Dios llamó más viles, más inútiles. Parece que no están de acuerdo ustedes. Ustedes más sabios, más inteligentes, más felices, llamó. No, Dios, más viles, inútiles. ¿Cómo iba a morir? Sin esperanza. Aunque muere, nadie conoce, ¿verdad? ¿No? Como un muerto de perro. Sí, disculpe, tal vez alguien no está de acuerdo, pero sí, los que están en ese lugar, ¿verdad? Nada. Ahí amó, Dios dio esa vida. ¿Qué vida?
el Evangelio, la salvación. Aún nosotros tenemos dificultades, pero un día muere ustedes, ¿verdad? ¿No? ¿O no quiere morir ustedes? ¿Va a morir o no va a morir? Aunque usted no quiere, va a morir. Va a morir, todo va a morir. ¿Muriendo a dónde va? ¿A dónde va? Va a ir al cielo. Entonces, ¿por qué sufre, hermanos? Nuestro máximo fracaso, ¿qué es? Entrar al cielo. Ese máximo fracaso. ¿Puede entender? ¿O no entendieron? Si fracasa, ¿a dónde va? Cielo, eso es. Dios no dio eso. Ese 4 leprosos, Dios dio sensibilidad. No estamos bien lo que estamos haciendo. Demos buena nueva, ¿no? Lo que Dios ha trabajado. Ellos no hizo nada. Solo, sí, gritaron, ¿no? Como tal, Dios dio, ¿verdad? ¿No? ¿Ya Dios dio la salvación a ustedes? ¿Dios dio la vida? Igual, si nosotros callamos el Evangelio, luego, igual que 4 leprosos, así vives. Va a caer, ¿qué va a caer? Maldición, ¿verdad, hermanos? Cuando llega esa sensibilidad, ¿qué hacemos? Gritamos, abrimos nuestra boca. ¿Qué? Solo Dios trabajado para nosotros, ¿verdad? ¿No? Como es Cristo murió. El Evangelio nos ha dado esta salvación. Después no más, hermanos. Después, ¿quién trabaja? El Evangelio trabaja. Entre ellos discuten. No estafando, ¿verdad? ¿No? Engañando, fingiendo. No, sí, ¿cómo eso puede ser real? Sí, no hay comida. Entre ellos, luego el Evangelio, ¿no? Y trabajó. Ya vamos a ver, ¿sí? Ya San Juan capítulo 12, hermanos. Perdón, antes de ver, no vamos a ver, ¿no? Ya, Primera de Corintios capítulo 6. Leyendo, luego terminamos. Sí, Primera de Corintios capítulo 6, voy a leer. Capítulo 6, el versículo 13. Solo un versículo leyendo terminamos. Ya las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Aquí las viandas para el vientre. Comidas es para el vientre y el vientre para las comidas. Pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Aquí la fornicación físicamente también, pero si hay, ¿qué es fornicación? Teniendo esposa o un marido. Pero él, dejando su esposa, sí con otra mujer, ¿verdad? ¿No? Caminando, andando, eso, adulterio, ¿cierto, hermanos? Pero no solamente eso está hablando, la fornicación. Cuando recibimos la salvación, nosotros, ¿no? Somos novia, porque por la sangre del Señor Cristo compró a nosotros, ¿verdad? ¿No? Dando esta salvación. Somos su novia. ¿Nuestro novio quién es? ¿Usted tiene novio? Sí, Jesús, ¿verdad? ¿No? Jesús. Somos su novia, ¿verdad? ¿No? Sí, teniendo nuestro marido verdadero. Pero nosotros dejando nuestro marido Jesús, luego ¿en dónde vive? Desea, ¿sí? Aunque no es como un hombre, desea en el mundo, mundos. Más ahí echando nuestro corazón. Eso también fornicaciones. Por eso aquí dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El Señor para el cuerpo, hermanos. Sí, viviendo para el Señor, agradeciendo. ¿Cómo nos dio esta salvación? ¿Cómo nos dio esta vida? Sí, viviendo para el Señor. ¿El Señor qué hará?
para mi vientre, mi cuerpo. Señor, más preocupa, hermanos. Más que nosotros, ¿verdad? ¿No? Más que nosotros, Él va a preocuparse. Sí. Hasta aquí, ¿no? Esta noche compartimos. Sí. Antes de orar, sí. Luego quiero también mostrar, ¿no? La oración del pastor, ¿no? Y oró para Bolivia. Entonces, primero ese de video, ¿no? De la oración del pastor, el siervo de Dios para Bolivia. Escuchando luego, oraremos. ¿Está bien, hermanos? Sí, entonces primero vamos a ver. Es que recuerde, ¿no? Guarde en nuestro corazón. 거룩하신 하나님 우리 아버지 앞에 감사드립니다. Damos gracias al Santo Dios nuestro Padre. 우리가 놀라운 오늘의 귀한 복음을 깨닫고 잠잠할 수 없어서 복음도 전하고 선교도 하고 하는데 Hemos entendido este precioso Evangelio con una gracia asombrosa y no podemos callar. Por eso predicamos el Evangelio enviando misioneros al mundo. 볼리비아에 당신의 사랑하는 아들 내외를 보내셔서 복음을 전할 수 있는 감사합니다. Estoy muy agradecido por enviar al amado matrimonio del misionero a Bolivia para predicar el Evangelio. 이번에 예배당을 사는 일에 하나님 특별히 은혜 도와주시고 볼리비아 많은 생명을 구원해서 하나님께 영광이 되고 복이 되게 되기를 바라겠습니다. Dios, en esta ocasión, danos la gracia especial para comprar el terreno de la Iglesia de la Paz, para salvar muchas personas en Bolivia, y seas honrado y bendecido. 크신 하나님의 은총이 볼리비아 형제자매를 함께해서 볼리비아를 구원하기 부족함이 없게 해주시고 하나님의 영광 얻으시게 되기를 바랍니다. Dios esté junto con los hermanos de Bolivia. Su gracia y su amor ayude para salvar completamente y sin falta a toda Bolivia, y sea glorificado Dios. 우리가 정말 죄 속에 살았는데 미란 저들에게 귀한 복음을 깨닫게 해서 만방에 전할 수 있어 너무 감사합니다. Estoy agradecido porque nosotros vivíamos en pecado, pero Dios nos hizo entender a nosotros los necios el Evangelio para predicarlo a todos los lugares. 볼리비아에서도 많은 선교사가 나타나서 주변 나라로 가서 퍼져서 복음을 전하고 하나님께 영광 돌리는 귀한 역사가 일어나게 되기를 바라고. Espero que muchos misioneros surjan de Bolivia y vayan a países vecinos a difundir el Evangelio y viendo la obra de Dios para glorificarla. 오늘 건물상의 특별한 하나님 은총과 자비가 함께 하시게 되기를 빕니다. Espero que la misericordia, amor y gracia especial esté con los hermanos de Bolivia para comprar el terreno de la Iglesia de la Paz. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mismo corazón de siervo recibiendo, aún no se ve así, pero teniendo mismo corazón orando. En Bolivia todo va a cumplir, ¿no? Entonces primero voy a orar, luego entre los hermanos voluntariamente desean orar, adelantando en ese lugar y orando terminamos esta noche. Primero voy a orar. Dios Padre, esta noche escuchamos la palabra de Dios. También el corazón de Dios a través de tus siervos. Verdaderamente nosotros estamos viviendo en el pecado. Somos necios, sin saber, estaba viviendo con pecados, disfrutando, luego estaba yendo a la muerte. Dios Padre, pero usted cómo nos eligió, cómo nos llamó, nos dando la salvación, hasta ese entendimiento de la salvación. Dios Padre, todo el mundo, muchas personas viven en el pecado. Aún es Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero eso, faltando ese entendimiento, sigue viviendo. Pero gracias a Dios, somos más inútiles, más necios, más malvados. Pero como 4 leprosos, Dios dando ese entendimiento, dando la vida eterna. Luego nos dio esa oportunidad tan grande.
para predicar el Evangelio. Abrir nuestra boca, gritar, dar buenas y nuevas, para que demos buenas nuevas, comidas, bebidas, vestidos, oro, plata, todo nos ha dado esta noche entre nosotros. ¿Quién falta estas cosas? Dios nos dio todos. Ahora nosotros también queremos vivir llevando, gritando el Evangelio. Como Dios envió su Hijo Jesucristo para nosotros. Nosotros también queremos vivir. Dios Padre, si ahora, Ciudad de La Paz, estamos preparando comprar, entonces es el lugar que más amplios, grandes lugares que ha mostrado. Entonces, como somos 4 leprosos, tal vez no tenemos capacidad ni condiciones, yendo hasta el campamento de Siria, ellos pensando, va a morir, va a vivir, igualito como nosotros. Podemos comprar o no podemos comprar. Si va a fracasar, si va a lograr. Nosotros también igualitos. Pero nosotros iremos con el Señor, con el Evangelio que necesitamos allá. Aquí no hay vida en ese lugar, que muy estrechos, tampoco entra. Dios Padre, Dios va a dar ese lugar para llevar el Evangelio a todas las personas. Como dentro de Samaria, muchas personas inteligentes, abogados, doctores, hasta los nobles, hasta el rey de Samaria. A través de 4 leprosos podían escuchar y recibir la vida. Esa gran obra Dios quiere usar a nosotros. Dios no pidió otra cosa, solo abrimos la boca. Demos buenas nuevas, como Dios nos salvó. Entonces Dios va a trabajar. Esa noche nosotros orando a Dios, dio toda la necesidad de la iglesia, hermanos. Ayude, bendice también todos los hermanos. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entre los hermanos voluntariamente, ¿no? Adelantando, podemos orar. Gracias, Señor. Esta noche también, una vez más, Señor, oramos ante ti, Padre. Como hemos escuchado también la oración del siervo de Dios que Dios ha levantado en este tiempo y aún le da la vida y quiere ver también un lugar donde se pueda predicar el Evangelio y muchos recibirán la salvación. Gracias, Padre, por acordarte de Bolivia, de La Paz, de todo Bolivia, Señor. Así te agradecemos, Padre. También en este lugar también estamos muy agradecidos por mucho tiempo. Hemos vivido, hemos predicado, muchas actividades se hizo, pero ahora ya quedó chico. Por eso, Señor, queremos pedirte su gracia para un lugar más amplio, grande, cómodo, donde muchas personas puedan llegar a ese lugar, Señor. Así estamos orando, Padre. Y también oramos por la vida de los hermanos, su familia, su salud. Usted también bendiga por medio de los hermanos. Se hace también la ofrenda para la compra del terreno. Gracias, Padre. Esta noche también escuchamos su palabra. Como Samaria estaba pasando gran situación, hambre, hasta el punto de comer sus propios hijos. Ahí, como una pequeña luz, la palabra de Dios por medio de su siervo Eliseo. Mañana habrá alimento. Y así, luego Dios utilizó la vida de estos 4 hombres leprosos que no tenían nada de esperanza, los más inútiles, viles, que habían sido desechados hasta por su familia. Ellos adelantaron hacia los enemigos, hacia los sirios, pensando que tal vez mueren o tal vez viven, no sabían su futuro. Pero avanzando, Dios cómo trabajó en sus vidas
y cómo les dio la vida y así salvó a toda Samaria. Padre, así también usted está trabajando en este mundo, Padre. Gracias, ellos también, después de saciarse, llenarse, tomar muchas cosas, ellos dijeron, no estamos haciendo bien. Sí, Padre, eso es el corazón de Dios. No estamos haciendo bien al no anunciar el Evangelio. Padre, usted bendiga a todos los hermanos, toda la iglesia, a todos tus siervos. Gracias, Señor. Este tiempo también se está llamando a los nuevos seminaristas. Usted también trabajará en el corazón de muchos hermanos para que ellos entren, ofrenden su vida para servir, para predicar este Evangelio, Señor. Gracias, Padre. Al igual que esos 4 leprosos, también usted quiere usar nuestras vidas, Padre. Gracias. Bendice también la salud de tus siervos acá en La Paz, en toda Bolivia y en el mundo entero, Señor. Y también oramos muchos pastores, líderes, hermanos también puedan viajar a Estados Unidos, Houston, Texas y México. Y luego también tus siervos están llegando este 2021 aquí a Bolivia, Pastor Cho. Y luego Pastor Pablo Sin. Padre, por favor, une nuestros corazones para preparar también toda actividad, Señor. Gracias, Señor. Oramos así todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, en esta noche, Padre amado, le damos las gracias, Señor, por su palabra. Padre amado, así como el pueblo de los sirios, Señor, nosotros queremos quedarnos en un solo lugar, Señor, con temor, con desesperanza, Señor, siempre cuidando, Señor, nuestro alrededor, nuestro hogar, Señor. Padre amado, pero nos damos cuenta por medio de su prédica, Señor, que nosotros en ese lugar estamos muriendo, Señor. Estamos con un corazón deprimido, Señor. Padre amado, este tiempo permítenos avanzar, Señor, conforme tu palabra. Escuchando una vez más, Señor, la oración de Pastor Oxopark, Señor, no pueda cambiar el objetivo de nuestro corazón, Señor, en la compra del terreno, Señor, unificando este tiempo el corazón de cada hermano, Señor, de cada hermana, de cada familia, Señor, en un solo objetivo, Señor, predicar su evangelio por medio de su Hijo Jesucristo, Señor. Padre amado, denos usted el corazón, Señor, porque nuestro corazón, Señor, es muy insensible, Señor, muy terco, Señor, muy abusivo, Señor. Padre amado, solo usted puede cambiar este terco corazón, Señor. Padre amado, así también le depositamos el corazón de cada hermano, Señor, que tal vez por diferentes motivos, Señor, no puede llegar a la iglesia, Señor. Usted permita, Señor, la sensibilidad en su ser, Señor, en su corazón. Padre amado, por favor, cambie este corazón de piedra, Señor, que por medio de su palabra solo puede ser movido, Señor. Así, Padre amado, no olvidemos, Señor, la palabra de su siervo, Señor, Pastor Oxopark, Señor. El escuchar su voz, Señor, en esta hora, Señor, mueve mi corazón, Señor, una vez más, Señor. Y quiero ser parte también, Señor, de ese pedido, Señor, del Pastor Oxopark. Compremos el terreno, Señor. Padre amado, así una vez más le deposito todo en sus manos, orando en el nombre amado de su Hijo Jesucristo. Amén. Oremos. Bendito Padre Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en esta noche estamos delante de ti. De primero agradecerte por todas las cosas, por este día y por esta noche especialmente que nos permites llegar a tu iglesia, escuchar tu palabra y también en esta hora elevar nuestra oración a tu presencia, Padre. Esta noche, escuchando tu bendita palabra por medio de su siervo, podemos meditar, Padre. Usted ha preparado todo, aunque anunció ya a su siervo, pero nadie creía. Usted ha utilizado a ese 4 leprosos, a nosotros también. Permítanos esa gracia como a ese 4 leprosos. Permítanos primeramente unir nuestro corazón, un solo corazón, así como los 4 leprosos unieron sus corazones, decididos a morir o a vivir, Padre. Nosotros también queremos avanzar con ese corazón, porque usted ya tiene preparado todo para nosotros. Mucho tiempo estamos orando por este inmueble, Padre. Hasta su siervo está preocupado por Bolivia y nosotros queremos hallar esa gracia solamente.
En esta noche queremos unir nuestro corazón con ese corazón de 4 leprosos decidido. Queremos avanzar en esta compra, Padre. Así también, Padre, y se avecinan muchos eventos, muchas visitas, y usted también permítanos avanzar en esta parte con un solo corazón. Así queremos pedirte, agradecerte en esta noche, y todo esto te lo pedimos orando en el nombre de tu Hijo amado Salvador Jesucristo. Amén. Amado Padre Celestial, le damos gracias en esta noche, Padre, por la palabra que usted nos permite escuchar, Padre. Este tiempo escuchando la oración del pastor Oxopar, Padre, él nos ofrendó, él quiere también que tengamos, la Iglesia de la Paz tenga su propio terreno, Padre. Nosotros queremos seguir ese corazón también. Hoy día escuchando aquí en la reunión de las esposas de los guías zonales, Padre, podíamos escuchar cómo, qué se debe hacer en ahí, ¿no? Yo podía entender hoy, ¿no? Es transmitir el corazón. Ahora la iglesia, los siervos quieren comprar el terreno, Padre. Ya tenemos un lugar, Padre, en la mira. Queremos ese terreno, Padre, es amplio. Ya aquí ya está, el lugar es muy pequeño, Padre. Hoy día usted nos podía dar su promesa, Padre. Ahora depende de nosotros si creemos o no, Padre. Pero por favor, Padre, usted nos salvó, aún así siendo, como dicen, necios, pero usted nos dio la salvación, Padre, a nosotros, que no somos nada, así como esos 4 leprosos también, Padre. Nada tenemos, ellos cómo vivían, afuera, lejos, pero por medio de ellos podía el pueblo hallar la gracia también. Ellos podían saber, enterarse que hay comida, Padre. Por favor, este tiempo también necesitamos el terreno, Padre. ¿Qué vamos a hacer acá si nos quedamos mirando nuestra situación, mirando que no hay? Solamente vamos a sufrir, sigue acá, todos. Pero si miramos, Padre, esperamos en usted, avanzamos, aún no teniendo nada, aún no agarrando nada, como esos 4 leprosos empezaron a caminar, empezaron a subir y ellos vieron su misericordia. Había comida, había oro, plata, había bebida, todo, Padre, para ellos. De igual manera, este tiempo usted pueda trabajar con nosotros, Padre. No somos nada delante de usted, pero pueda derramar su gracia para nosotros, aún con unos cuantos, Padre. Usted puede trabajar, como dice, basta que 2, Padre, que tengan el mismo corazón. Ahora el corazón de la iglesia, de los siervos, es comprar ese terreno, Padre. Por favor, podamos hallar la gracia, nos pueda dar de su misericordia a cada uno de nosotros, y sabemos que todo el cambio va a venir por su palabra. La palabra es que nos da la fe, sin su palabra nada se puede mover. Le agradecemos este tiempo, Padre, que usted está hablando a nuestro corazón, usted pueda trabajar, Padre, y gracias por la vida de Pastor Oxopar, que si él nunca hubiera tenido la fe, nosotros tampoco estuviéramos acá glorificando su nombre, agradeciéndole, porque nosotros si morimos sabemos dónde vamos a ir al cielo, Padre, no vamos a ir al infierno, Padre. Pero mucha gente está esperando este evangelio. Hoy día escuchando también la prédica, hay un hermano tan lejos en la montaña, podía escuchar este evangelio. Ni siquiera las ofrendas es de balde, Padre. Muchas almas están recibiendo la salvación. Por favor, usted pueda bendecir también aquí a los hermanos. También aún no teniendo, pueda darnos ese corazón para avanzar por la fe, sin mirar nuestra situación, solamente unirnos al corazón de los siervos que en este tiempo quieren comprar la iglesia para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, Padre. Le agradecemos y le entregamos todo en su mano, Padre. Usted pueda trabajar con nosotros. Oramos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta noche no, hasta aquí nosotros oraremos juntos. El culto de oración mañana, hasta mañana, último día, ¿no? El jueves. Entonces esta noche hasta aquí todo terminamos, saludando entre los hermanos, terminamos, hermanos.